Bueno, vamos a seguir nuestra serie por cual estamos pasando ahora, discipulado, el camino de un cristiano, según la palabra. Y hemos estado en esta serie por un rato ahora, número 12 de la serie, hablando de la iglesia, y hoy vamos a estar en Efesios capítulo 4, versículos 11 a 13. El folleto tiene la información ahí, también los puntos y todo así para ustedes. Pero el título de hoy es Creciendo hacia una iglesia madura. Sí, es nuestro deseo, y Efesios 4, 11 a 13, es donde vamos a estar, y vamos a leer juntos en un momento. Efesios 4, 11 a 13, y dice así: Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, vamos a orar rápidamente. Nuestro Padre Celestial, te pido ahora nos ayuda a preparar nuestros corazones para tu palabra. Ayúdame con las palabras para decir que puedo decirlos, y que tú seas glorificado en todo ahora. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos. Amén. Había un pastor una vez, es un americano, se llama Stuart Briscoe, y él contó una vez un incidente que ocurrió durante su primera semana como pastor de la iglesia Elmbrook. Fue una iglesia, y cuando él llegó, su primera semana como pastor, una mujer se le acercó después del servicio y le preguntó si podría encontrar la respuesta a una pregunta técnica que tenía sobre un texto bíblico en particular. Briscoe respondió: no lo haré. La mujer se quedó sorprendida, como si no lo hubiera oído bien. Ella dijo: ¿qué? Exclamó. No, repitió Briscoe. No voy a buscar la respuesta a su pregunta. Ella lo miró como diciendo: ¿y para qué le pagamos si no va a ayudarnos? Él continuó: pero esto es lo que voy a hacer. Dijo: no quería hacer eso. Te enseñaré cómo encontrar la respuesta por ti misma. Y procedió a hacerlo. En ese intercambio, el pastor Briscoe estaba siguiendo una sólida filosofía bíblica del ministerio, basado en nuestro texto. En lugar de hacer el ministerio por esa mujer, le estaba equipando para que ella misma lo hiciera. De modo que crecería hasta alcanzar la madurez en Cristo. Una de las ideas más perjudiciales que ha imperado en la iglesia a lo largo de los siglos es que existe una clase especial de cristianos, llamado, puede ser, clérigos, pastores, lo que sea, liderazgo, que se dedican al ministerio mientras el resto de la iglesia se queda al margen y les deja hacerlo. Quizás has estado en iglesias así, donde todo está cargado sobre los hombros de los líderes, y los demás solo se sientan, no tienen ministerio que hacen. Un hombre se llama John Stott, que escribió muchos libros. Él cita un comentario de un hombre que se llama Sir John Lawrence, que era inglés, al respecto. Él dijo: ¿qué quiere realmente el laico? ¿Quiere un edificio que parezca una iglesia? Pastores vestidos de la manera que él aprueba, servicios del tipo que está acostumbrado y que lo dejan en paz. Y muchos pastores, tal vez por falta de confianza en el ministerio del Espíritu Santo, en la vida del rebaño, o tal vez por una necesidad errónea,
de controlar todo, han perpetuado esta distinción paralizante. Hacen casi todo en la iglesia local, mientras que muchos solo asisten a los servicios y no hacen nada más. Así que, como resultado, muchas iglesias locales se parecen a la descripción de un partido de fútbol americano que un hombre dio una vez. Era el entrenador de un equipo de una universidad en Oklahoma cuando era una potencia futbolística. Ellos estaban bien alto en su nivel de ese deporte. Y un joven reportero le preguntó: entrenador, ¿cómo ha contribuido el fútbol americano a la salud y la forma física de Estados Unidos? Para la sorpresa del reportero, él respondió: no ha contribuido en absoluto. ¿Qué quiere decir?, preguntó el reportero. El hombre dijo: yo defino el fútbol americano como 22 hombres en el campo que necesitan desesperadamente descansar, y 65,000 aficionados en el estadio que necesitan desesperadamente hacer ejercicio. Quizás pueden cambiarlo a fútbol, el partido de fútbol, y están ahí, la misma cosa. Estamos sentados mirando a otros que están corriendo por todo el campo, por toda la cancha, y llega: ellos necesitan descansar, nosotros necesitamos levantarnos y hacer ejercicio. Es la realidad. En nuestro texto, el apóstol Pablo nos ofrece una sólida filosofía bíblica del ministerio para la iglesia local. Él dice: aquellos que tienen dones de liderazgo deben equipar a los santos para la obra del ministerio, a fin de que el cuerpo crezca en unidad, madurez y semejanza con Cristo. Y para comprender el hilo conductor del pensamiento de Pablo, debemos volver a su cita de Salmos 68, 18, que él menciona en Efesios 4, 8. Dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos. Está mostrando cómo el Cristo ascendió y victorioso da dones a su iglesia para que éstas puedan crecer hasta la madurez. Y todo esto es para poder llenarlo todo. Y esa es la realidad, que nosotros, habiendo logrado el dominio sobre todos los poderes y a través de su ascensión victoriosa, lo que Cristo murió, resucitó, está victorioso, distribuye soberanamente dones a los miembros de su cuerpo. La edificación del cuerpo está ligada a su intención de llenar el universo con su dominio, ya que la iglesia es su instrumento para llevar a cabo sus propósitos para el cosmos, para la tierra. Así que Pablo destaca 3 puntos principales. En este pasaje, versículos 11 a 13, vemos 3 cosas. Primero, vemos que el Señor da dones de liderazgo a algunos. No es para todos. Como dice en versículo 11, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aunque aquí algunos piensan que hay 5 dones, realmente es probablemente 4, porque pastores y maestros serían unidos en lo que ellos hacen muchas veces. Un don que ellos solo. Y vemos también, hay otros lugares en el Nuevo Testamento que habla de esto, tiene listas, Romanos 12 y 1 Corintios 12. Los dos centran en los dones. Pero aquí Pablo pone el énfasis en los hombres dotados. No está enumerado todos los dones posibles, pero está mostrando y concentra en los dones de liderazgo. Versículo 11 otra vez: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así que para algunos le dio algunos como apóstoles. Apóstoles, hay 2 maneras que pueden pensar en esta palabra.
significa enviado. Se utiliza dos veces en el Nuevo Testamento. En primer lugar, se utiliza para referirse a los 12 apóstoles nombrados por Cristo, junto con el apóstol Pablo. Algunos también añadir a Santiago, el hermano del Señor, en Gálatas 1:19. Estos hombres habían visto a Cristo resucitado. Y estos hombres fueron, como ellos se llamaban, apóstoles. El Señor les dio la capacidad de realizar milagros como la autenticación de su apostolado, 2 Corintios 12:12, cuando estaba Pablo hablando de lo que él podía hacer. Él dijo, entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Les dio autoridad para fundar la iglesia y edificarla. Y sus escritos estaban inspirados y autorizados, constituye la mayor parte de las epístolas. Lo que tenemos del Nuevo Testamento vino por medio de esos apóstoles. Y debido a que su función y sus cualificaciones eran únicas, cuando murieron no hubo sucesores legítimos. Así que solo fue esos. Pero también puede referirse en un segundo sentido al término apóstol, también se utiliza para referirse a otras personas enviados bajo la autoridad de la iglesia o de los 12 para realizar alguna tarea. Hay varios ejemplos que tenemos por medio en Hechos, primero de Tesalonicenses, Romanos, 2 Corintios, Filipenses. Habla de ellos, pero no son distintos, son más como mensajeros. Y ellos lo envían a esos otros hombres a otras iglesias para ayudar o empezar iglesias. Ellos están haciendo eso. Así que también puede caer bajo el título de evangelistas. Después de la muerte del apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles, nadie tiene legítimamente autoridad apostólica. Cuando pensamos en esta manera, es como alguien que ellos fueron especial. Ellos fue alguien elegido por Jesús para servir en esta capacidad y ahora no hay de esa manera. Nosotros no creemos que hay. Ya pasó con ellos. También vemos que el Señor dio que algunos serían como profetas. Junto con los apóstoles, los profetas del Nuevo Testamento, ellos sentaron las bases de la iglesia. Efesios 2:20 dice eso. Si mira el capítulo 2 de Efesios, versículo 20, dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Hablando de cómo están puestos la base de la iglesia, viene por eso. Este término es un poco más difícil de definir, pero lo que genera más desacuerdo es entre los estudiosos, los que escriban libros y hacen todo ese tipo de cosas. Ellos siempre piensan de saber quiénes fueron y quiénes son profetas. Pero los profetas del Nuevo Testamento recibieron revelaciones directas de Dios que transmitieron a la iglesia. A veces predijeron el futuro, pero en otras ocasiones expusieron revelaciones ya dadas. Así que ese es un grupo distinto y realmente sería uno que antes que realmente no tenían todo esto puesto todavía. Pablo estaba escribiendo, Pedro estaba escribiendo la Biblia. Necesitaba todavía que Dios estaba dando su mensaje a su pueblo, a la iglesia. Y cuando eso terminó, profetas, depende de lo que piensan, de ver esta es nuestra revelación. Eso es lo que tenemos. Pero ellos lo tenían en ese tiempo y algunos también piensan que todavía puede pasar hoy, pero todavía nuestra autoridad sería directo de esta Biblia. Que esto es la revelación que Dios ha dado a nosotros. También
termina eso, algunos se dio también como evangelistas. Los evangelistas proclaman la palabra en relación con la necesidad de salvación de las personas. Este sustantivo solo se utiliza en otros 2 textos del Nuevo Testamento, cuando se usa así. Pero el verbo proclamar el evangelio se utiliza 54 veces y el sustantivo buena nueva o evangelio 76 veces en el Nuevo Testamento. Así que algunos pensaron que quizás es un oficio de hombres como Tito y Timoteo, pero realmente, y que no realmente existe. Pero aunque todos los creyentes deben proclamar el evangelio, los evangelistas son aquellos que tienen un don especial para hacerlo. Y quizás has conocido a alguien así, tiene ese don. Hay gente que yo tenía amigos que ellos pueden dar el evangelio a otra persona sin nunca hablar con ellos antes y será como su nuevo amigo mejor. No sé si han visto eso, pero sí, hay gente que tiene ese don. Y Dios usa a ellos de una manera especial que quizás yo no puedo hacerlo así. Pero es algo que algunos tienen. Y por ese don, ellos pueden llevar y proclamar el evangelio de una manera mucho más especial. Y una manera y también conecta con gente. Pero en los últimos tiempos, lamentablemente, nosotros no vemos tanto de la gente así. Probablemente es porque somos tan individualistas en nuestras vidas, en esta tierra, en esta ciudad, en esta sociedad de todo, en este mundo, que no es posible ver a su vecino, a sus compañeros de trabajo, fuera de trabajo, amigos de vez en cuando, que no podemos compartir con ellos porque no lo vemos. Nosotros como americanos somos espectaculares con esto, porque salimos de casa, vamos a trabajo, quizás pasamos para comer o ir a la tienda o lo que sea, y volvemos a la casa, cerramos la puerta y no lo vemos. Y nos quedamos en casa, ¿no? Somos muy distintos a la cultura latino, no hacemos la misma cosa. Y es difícil, porque ¿cómo vas a compartir si no lo ven? Así que tiene que ser muy intencional con eso. Y nosotros yo como creyente, como cristiano, cuando salgo, tengo que pensar un poco más, y trato de pensar más. Tengo que salir y ser intencional de hablar con alguien, ser intencional de tomar el tiempo con la gente. Y sonreír y decir hola. Y hay cosas que no puedo hacer y yo debo hacerlo. Así que Él dio a algunos ese don de ser evangelistas. Y muchas cosas, y tenemos que, obvio, vamos a llevar el evangelio y compartirlo con otra gente, vamos a tener que hacerlo de una manera que tiene de sana doctrina y de todo, es decir, estudiando y conociendo a la palabra. Y también Él dio, al final en este versículo 11, también dio a algunos como pastores y maestros. Y esas 2 palabras están unidas por un solo artículo definido. Es que lo que lleva a la mayoría de los estudiosos y a considerarlos como un solo don. Sin embargo, pasando de otra cosa, se trata de los 2 dones, algo diferente, con funciones superpuestas. Según esta idea, la idea en realidad, todos los pastores deben ser maestros. Pero no todos los maestros son pastores. Es distinto. Así que, por tanto, los maestros podrían ejercer su función en un seminario, en una iglesia local, sin tener el deber
de pastorear. Quizás ese sería su don, pero donde quiera que se ejerza, la esperanza no debe ser solo para algo académica, que enseñamos algo, sino que también que vivimos una vida piadosa, vivimos siguiendo la palabra de Dios, porque eso, Colosenses 1:28 dice, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. La palabra de pastor significa pastor de ovejas. Este es el único lugar en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 4, versículo 11, donde el sustantivo se utiliza para referirse a un ministerio en la iglesia. Pero el verbo aparece varias veces en ese sentido. Hechos, 1 Pedro, Juan, hay varios lugares donde habla de eso, como un verbo, en la acción del pastor. Las palabras pastor, anciano y obispo se utilizan indistintamente. Anciano se refiere al hecho que si todos hablan del mismo oficio, todos hablan de la misma persona. El pastor, si usan anciano, se refiere al hecho de que los líderes de la iglesia deben ser hombres maduros de Dios. Obispo se refiere a la tarea principal, la de administrar, dirigir o supervisar la iglesia. Y pastor se refiere a la tarea desde la analogía de un pastor y su rebaño. En ese sentido debe alimentar o enseñar al rebaño con la palabra de Dios, protegerlo de los lobos y cuidarlo con delicadeza. El punto principal a tener en cuenta con todos estos dones entonces, y especialmente con los pastores y maestros, es que deben centrarse en la palabra de Dios. Si un pastor no se concentra en predicar y enseñar la palabra, puede ser un hombre agradable, incluso un hombre piadoso, pero no está haciendo la labor principal de un pastor. Yo le digo, si yo dejo de hacer esas cosas que debo de hacer, de concentrarme en la palabra de Dios, no soy un pastor siguiendo fiel a lo que Dios ha preparado para mí, para decir, esto es lo que yo debo hacer. Y nadie debe estar sentado escuchándome si no voy a estar siguiendo la palabra de Dios. Eso es importante, porque esa es la labor principal de un pastor. Y debemos ver que un J.I. Packer, él dijo, él sostiene acertadamente, dice, que el bienestar de la iglesia actual depende en gran medida de un renacimiento de la predicación al estilo puritano, le dice. Añade también, para los puritanos la predicación fiel era el ingrediente básico del pastorear fiel. ¿Qué fue la cosa? Si se puede predicar la palabra de Dios. Ese es el ingrediente y predicarlo fiel. Y por medio de ese ingrediente básico así, nosotros podemos pastorear fiel porque estamos siguiendo a Él fiel. Así que esa es la idea de esos dones de liderazgo. También Él nos da en versículo 12, los que tienen dones de liderazgo deben equipar a los santos para la obra del servicio. Mira versículo 12 otra vez y dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. La tarea de quienes poseen estos dones de liderazgo es equipar a los santos, para que ellos puedan realizar la obra del servicio, obra del ministerio, con el fin de edificar el cuerpo de Cristo. Lo que leímos antes del predicar en 1 Corintios 12.
está hablando que hay muchas partes del cuerpo y cada uno tiene su propia función. No todos pueden ser manos. Si todos menos manos, nada, ¿quién va a caminar? Tenemos que tener pies, manos, dedos, todo. Y pensamos así de un cuerpo y cada uno tiene su necesidad. Cada uno funciona para algo. Podemos pensar, por ejemplo, en algo que había por mucho tiempo, apéndice. Hay cosas que le dicen, por muchos años era como, no entendemos por qué tenemos esto. En realidad, que es este pequeño y después se va mal y tiene que sacarlo. ¿Por qué no lo sacan más rápido? Y después, con el tiempo, con las cosas médicas, llegaron al punto que reconocieron, necesitamos esto. Tratamos de guardarlo. Y empezaron a pensar eso con toda nuestra parte de nuestro cuerpo. Porque hay otros que también digan, ¿dónde sacamos? Tienen problema aquí, no sé cómo se llama. ¿Cuál? Sí, no pueden, sacamos. No, después empezaron a pensar, tratar de arreglarlo, tratar de ayudar, sanarlo si podemos. Y la realidad es que nosotros en ese momento estamos aquí para edificar al cuerpo de Cristo y que ellos están sanos y ellos están haciendo las cosas. Yo no puedo hacer todo, yo no puedo hacerlo. Ustedes también no pueden hacerlo todo. Necesitamos cada uno haciendo su parte y lo que Dios ha dado a ellos como dones, que ellos pueden usarlos para servir al Señor, servir al grupo y para servir al mundo. Nosotros tenemos esa oportunidad. Y en cada uno, todo cristiano está en el ministerio, en el sentido de que todo cristiano tiene un ministerio que desempeñar para el Señor en la edificación del cuerpo. Necesitamos eso. Tenemos también en capítulo 4, versículo 2, terminamos en versículo 12 y 13. Otro objetivo que tenemos aquí. El objetivo es que todo el cuerpo crezca hacia la unidad, la madurez y la semejanza con Cristo, de Cristo. Leemos aquí al final de 12 para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que hay 4 cosas aquí. El objeto es que el cuerpo crezca o se desarrolle. Vemos aquí construir imágenes de un edificio en construcción. Pero Pablo lo utiliza aquí con el cuerpo de Cristo, donde la analogía sería el crecimiento físico. Esto incluye tanto añadir nuevos miembros al cuerpo a través de la evangelización, como ver a todos sus miembros crecer espiritualmente a medida que llegan a conocer a Dios y su palabra de manera más profunda. En el primer sentido, leemos en los primeros capítulos de Hechos cómo el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. De modo que la iglesia de Jerusalén llegó a contar con miles de miembros. En Hechos 2:41 dice entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Versículo 4 de capítulo 4 dice, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando al número de los hombres como a 5,000. Capítulo 5, versículo 14. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Y últimamente en
capítulo 6, versículo 7. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. No me conformo con el hecho de que aquí vemos a muy pocos llegar a la fe salvadora. Soy consciente de que hay momentos inusuales de avivamiento en el que algo pasa especial, en los que el Espíritu de Dios lleva a muchos al arrepentimiento y a la salvación. Pero debemos orar por ello. Incluso en tiempos más normales deberíamos ver a personas perdidas llegar a la salvación. Y voy a decir ahora, yo no sé su corazón. Yo no sé quién está en este salón hoy. Si conocen a Cristo como Salvador y Señor o no. Pero lo que puedo decir es que somos los nacidos en pecado, cada uno de somos pecadores. Y enfrente de un Dios santo, no podemos alcanzar y llegar a Él. No hay manera. Efesios capítulo 2, versículos 1 a 10, en 1 a 3 habla que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que vivíamos para este mundo, para nuestra propia carne y que para Satanás. Vivíamos de esta manera. Y Efesios capítulo 2, versículo 4 a 7, 4 a 9 realmente, dice en ese momento, sabemos que, pero Dios, por su misericordia a nosotros, por medio de su Hijo Jesucristo, nos ha hecho vivo en Cristo. En Juan capítulo 14, versículo 6, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Romanos 10, versículo 9 y 10, dice así. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La realidad es, nuestro fin sin Cristo es el infierno. Nuestra oportunidad, no por algo que nosotros podemos hacer. No hay nada que por nosotros podemos hacer. No importa cuántas veces voy a la iglesia, no importa cuántas veces hago buenas obras, no importa cuántas veces yo intento de orar cada día, no importa qué cosa buena hago para mi vecino, otra, no importa. ¿Por qué? Porque nací en pecado, voy a morir en pecado, sin la obra salvadora de Jesús sobre mi vida. De verdad que sí. Y Dios me ha dado la oportunidad como pastor para compartir con ustedes las buenas nuevas de lo que Cristo hizo por ustedes. Cada uno que está en este cuarto. Salón, perdón. La realidad es para nosotros, es para añadir nuevos miembros al cuerpo. No es que sea para llenar solo estos asientos, solo para llenarlos. Cada persona que conoce a Él también es parte de ese cuerpo, de un día, parte de los que van a estar, de todos los redimidos, cuando estar enfrente de Dios para siempre adorando a Él. Esa vida eterna. Así que el objeto para nosotros es que el cuerpo crezca y se desarrolle. Nuestro segundo objeto es que el cuerpo alcance la unidad de la fe conociendo bien al Hijo de Dios. Ya lo expliqué esto.
Pablo vincula la unidad de la fe con el conocimiento del Hijo de Dios para que fue esa vez utilizando el título Hijo de Dios. Este título enfatiza en la deidad de Cristo, quien fue enviado a esta tierra por el Padre para asegurar nuestra salvación. El conocimiento tiene el matiz de conocimiento real o verdadero. Es una forma intensiva de la palabra más habitual para conocimiento. Por lo tanto, no se refiere solo a la capacidad de recitar diversas doctrinas sobre Cristo, aunque es importante. No está hablando de que conocer al Hijo de Dios de una manera íntima y personal. Pensando en eso, Él murió por usted. No para sus padres. Él murió por sus padres, pero no porque mis padres fueron. Yo tenía un hermano, cuando él tenía 18 años, nosotros crecimos en la iglesia. Mis padres fuimos a Uruguay como misioneros cuando yo tenía 10 años. Y mi hermano, por los años, hacía las cosas bien. Todo mostraba cosas que podía decir, él es una buena persona y todo, una buena persona. Pero llegó a un final, cuando tenía 18 años, estaba con mis padres después de un servicio de domingo y fuimos a casa. Y antes de salir del carro, él dice, mamá, tengo que hablar contigo. Y él dijo, yo no conozco a Cristo. Ustedes sí. Y yo crecí que ustedes conocieron a Cristo y yo hacía las cosas como tú querías. Pero en realidad yo no lo conozco. Yo quiero conocerlo. Quiero que me muestres otra vez cómo conocerlo. Porque quiero conocerlo realmente, que sea mi Señor, mi Salvador. Y nuestro deseo es que nosotros como creyentes vemos que como estamos conociendo bien al Hijo de Dios, para que nosotros podemos compartir el Evangelio con nosotros. No podemos hacerlo si no conocemos a Él. No podemos hacerlo con seguridad cuando nosotros no lo conocemos. Así que Él conoció a Jesús como Salvador y Señor ese día. Pero había vivido años, haciendo como actor, con toda la familia alrededor, con todos sus amigos de la iglesia, con toda la gente, pero no fue su propio Señor y Salvador. Es importante que conocemos a Él directamente. Es nuestro deseo que el cuerpo alcance la unidad de la fe conociendo bien al Hijo de Dios. Y también que crezcamos hasta convertirse en un hombre maduro. Pablo menciona en Efesios 2:15 que hombre nuevo, y está hablando de poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo hacia la paz, que es la iglesia, compuesto de los judíos, gentiles, reconciliados juntos en Cristo y entre sí. Piensa si éramos todos, está hablando de la iglesia que actúan como niños, sacudidos por todas las olas y vientos de doctrina. Así que no solo se refiere a nuestra madurez individual en Cristo, sino también a nuestra madurez colectiva como iglesia. La realidad es que nosotros queremos crecer como un hombre. Cuando yo era niño, yo pensaba nunca iba a llegar a años 50. Este año es año 50. Llegué a este año 50. Ahora estoy pensando, porque ya crucé todas esas marcas de edad que estás pensando, 25, ok, 30, ok, 40, ok, 50, ahora estoy 50. Ahora miro data, ahora
Probablemente para mí estoy pensando, ¿llego a 80? No sé. Pero es así. Nosotros que desde niños estás pensando, eso es tan lejos. Hay tantos años entre cuando yo tenía 10 años para llegar a 50. Pero lentamente, cada año, un poco más, aprendí. Yo recuerdo como niño, yo nunca quiero manejar un carro. Cuando llegué a 19, sí, yo quiero manejar. Sí, yo quiero, 16 aquí, pero estaba en Uruguay, así que no podía hacerlo hasta 18. Sí, yo quiero esas cosas. Y como nosotros también, como creyentes, nosotros empezamos como niños y crecemos en nuestra madurez espiritual. Y queremos mirar atrás y miramos, wow, yo tenía mi primer sermón que escribí cuando yo tenía 19 años, el primer año de universidad. Lo leí y digo, wow, no puedo creer que escribí eso. Gracias a alguien que me dio paciencia para poder llegar al punto donde estoy ahora. Porque yo nunca pensé que, como yo dije antes a ustedes también, si había hablado conmigo en 2019 y a mí me había dicho que en 2021 usted va a mudar de Indiana a Atlanta, y no solo eso, en 2023, el pastor que estaba aquí, aunque yo estaba ahí, vas a ayudar a empezar esta iglesia. Y el pastor que está aquí se va a ir a otro lugar. Y que usted va a tomar su lugar. Yo iba a reír. De verdad, eso nunca va a pasar. Es exactamente lo que pasó. Que no ibas a hablar español por 27 años. Todos los trabajos que yo tenía, todas las cosas que yo hacía antes, yo ni pensaba que iba a... En menos de 4 años estoy predicando. Yo realmente nunca pensé que eso es posible. Pero había una madurez, un crecimiento. Las cosas que ahora, mi madre murió en 2024, pero antes que ella murió, ella dijo, yo vi que Dios estaba usando cosas para llegarte aquí. Gracias a Dios ella podía verme predicar antes que murió, pero ella había visto, Dios está usando las cosas para llegarte a este punto. Y ahora estamos aquí y queremos que todos se crezcan en su fe. Nunca sabes lo que Dios puede estar usando en tu vida para llevarte al punto donde Él quiere que tú seas trabajando o obrando el ministerio para Él. Quizás serás un pastor. Quizás serás uno que trabaja con los niños o uno que va a ser como evangelista a todos los que alrededor de ellos, que tiene un fuego adentro para compartir y alcanzar a los perdidos. Pero es por medio del cuerpo donde crezca nosotros en ese momento, para crear un cuerpo que está más maduro y todo. Nosotros todos tenemos parte en eso. Y final, tuvimos el objeto es que el cuerpo crezca hasta alcanzar la estatura que corresponde a la plenitud de Cristo. La estatura puede referirse tanto a la edad como a la estatura física, pero en sentido figurado a referir a la madurez. La medida de la madurez espiritual no es otra cosa que la plenitud de Jesucristo, que es la plenitud mismo de Dios en Colosenses 1:19 y 2:9. Uno escribe, John MacArthur, que recién murió, escribió una vez, la iglesia en el mundo es Jesucristo en el mundo. Porque la iglesia es ahora la plenitud de su cuerpo encarnado
en el mundo. Debemos irradiar y reflejar las perfecciones de Cristo. Por lo tanto, el objetivo es que la iglesia crezca hasta alcanzar la semejanza completa con Cristo. De modo que cuando el mundo nos mire, puede vislumbrar al Salvador. Ese debe ser nuestro deseo. No ve a mí, ve a quien transformó a mí. Vea al Jesucristo. Vea a Él que hizo todo. Así concluimos hoy. Algunos de ustedes son cristianos relativos nuevos, quizás. Otros de ustedes no conocen a Jesucristo, nada. No tienen idea ni están seguros de qué va a pasar si muere. ¿A dónde vas? La importancia de conocer a Él es más importante por ganar todo el dinero del mundo. Es más importante que vivir la vida que queremos vivir. Es más importante que cualquier otra cosa que podemos enfrentar, tener, obtener, lo que sea. Nosotros tenemos que saber esa pregunta. ¿Sabes dónde vas a ir para la eternidad? ¿Dónde vas? Si no puedes responder esa pregunta, la respuesta está aquí. Y nosotros estamos bien. Invitamos a todos, y los que no saben y conocen a Cristo, que vienen a hablar con yo, el Padre, a Daniel, cualquier otro que conoce a Jesús. Queremos mostrarles por medio de su palabra cómo conocer a Él. Para nosotros que somos cristianos y somos maduros en nuestra fe, y necesitamos estar involucrados en la vida de la iglesia. Involucrados en maneras donde, si yo dije una vez, mis bisabuelos conocieron a Cristo cuando ellos vivían en su casa y había una vecina que tocaba la puerta cada día preguntándole si quieren ir a la iglesia con ella el domingo. Bum, bum, bum. Quiero ir. Bum, bum, bum. ¿Quieres ir? Bum, bum, bum. Ella dijo, no. Finalmente mi bisabuelo dijo, bueno, está bien, vamos a hacerlo porque ella nos está pasando loco ahora. No quiero escuchar a ella preguntar ya. Y ellos fueron. Y fueron unas reuniones especiales. Y ellos fueron y conocieron a Cristo ese día. Y su deseo, desde ese momento, y recuerdo a mi abuelo diciéndolo, ellos decidieron que cada vez que estaba abierto las puertas de la iglesia, ellos iban. No importaba. Él fue un granjero, él hacía eso, pero ellos decidieron, si estaba a puertas, si hay reuniones, vamos a ir. Eso no es popular ahora en nuestro mundo americano y latino igual. En este mundo no es popular. Pero para nosotros debemos estar aquí. Nosotros debemos tomar el tiempo, orar, tomar el tiempo de ayudar hay cosas que podemos hacer. Y si no, es una cosa que hacemos aquí. No hacemos ministerio, no usamos la gente para hacer ministerio. Hacemos ministerio para crecer la gente. La realidad es, los ministerios que tenemos ayudan a nosotros a crecer en nuestra fe. Y si nunca hacemos nada más que sentar en la silla y pregunta algún día, ¿por qué nunca no entiendo algo? ¿O por qué nunca hice algo distinto? Quedaste en la silla. Levántese a buscar las maneras donde puede ayudar a crecer los alrededor de nosotros, inglés, español, lo que sea, y que Dios sea glorificado por lo que hacemos. Así que nosotros podemos hacer varias cosas aquí y también en
nuestro propio. Un ejemplo que tenemos es nuestro grupo comunitario los miércoles. Si no estás trabajando y no tienes nada más que hacer, podrías venir y tomar una hora y media con nosotros. No tenemos que quedarnos solos en casa. Podemos tener la comunión juntos, la comunidad juntos que podemos tener para mirar la palabra, para orar juntos, para algunas veces solo para hablar, tener ese tiempo de comunión uno con el otro, y saber más a mí me encantaría conocer cada persona mejor, pero no puedo hacerlo todavía cuando estoy aquí enfrente y ustedes están allá. Y tenemos vidas y salimos de aquí el domingo y andamos por todos lados. Pero realmente, miércoles es una manera donde yo pregunto, he tenido algunos que, ¿cómo conociste a Cristo? ¿Cómo va tu vida? Hay cosas que puedo hablar, hacer, que no puedo hacer porque están sentados mirando a mí y en ese momento puedo comunicar, podemos conocer y orar uno por el otro porque tienen necesidades. Yo sé que lo tienen. Así que ese es nuestro deseo, que seamos una iglesia que está creciendo hasta alcanzar la madurez en Cristo. Y que su reino se extenderá a través de nosotros. Y el mundo podría vislumbrar, aunque sea de una forma imperfecta, la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bajamos nuestra cabeza y oramos.